Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Esta es una nota al pie para nuestros oyentes. Al momento de terminar de producir este episodio durante 2 semanas, el presidente Gustavo Petro designó como ministro de Cultura a Juan David Correa, literato y editor egresado de la Universidad de los Andes y quien hace apenas un par de semanas había salido de la editorial Planeta tras la decisión de esta empresa de no publicar la investigación de la periodista Laura Ardila. Además, el presidente anunció que el ministro encargado hasta ahora, el ministro Zorro, asumirá como viceministro en propiedad el programa de pedagogía musical en los colegios públicos de toda Colombia. Sobre este programa ya tenemos un episodio dedicado en este podcast y lo pueden encontrar en la descripción del episodio. Una vez hecha esta aclaración, hoy tenemos la prometida y anhelada segunda parte de nuestro especial sobre el Ministerio de Cultura. Si no escucharon aún la primera, les invitamos a hacerlo para que puedan tener un mapa de lo ocurrido en años anteriores. ¿Qué se hizo durante el gobierno Santos y cómo se entendió la cultura? ¿Qué fue y es la economía naranja? ¿Cuáles fueron las conquistas y fracasos en el periodo de Iván Duque? ¿Y qué fue lo que recibió el gobierno Petro? Esa primera parte también la encuentran en la descripción de este feed. Para esta segunda parte, aterrizamos en el presente, en toda la discusión que se ha dado alrededor de un Ministerio de Cultura que, sobre todo, ha sembrado incertidumbre y que parece trastabillar a la hora de dar una ruta clara o comunicarla. Tras la salida de Patricia Ariza, el pasado 27 de febrero, junto con los Ministerios de Educación y de Deportes, en todos los casos sin mayores explicaciones, el profesor de música Jorge Ignacio Zorro quedó como ministro encargado de la cartera de Cultura. Sin embargo, las declaraciones que ha dado a la prensa y su mirada de la cultura no logra hacer sentir tranquilo a un buen grupo de artistas y gestores culturales que apoyaron la campaña del presidente actual. Ya se cuentan 16 cartas dirigidas al presidente Gustavo Petro, quien se había comprometido a responder a los llamados para atender al sector, pero sobre todo a nombrar un ministro en propiedad. Son muchos quienes han señalado no sentirse representados por la visión de Zorro. Y si en un principio se planteaban estas discusiones más estructurales, el sector cultural parece pedirle una sola cosa al presidente: que no los olvide. Este mes, tras la salida del viceministro de Creatividad, Esteban Zavala, por mentiras en su currículum, el gremio envió otra carta a Petro, en la que reiteraban su posición a apoyar la persona idónea que llegue a dirigir el ministerio, pero pidieron no dejar la llave del cambio en manos equivocadas. Una vez más, doy paso a Juan Pablo Conto, quien moderó la conversación con nuestros panelistas Adriana González, Omar Rincón y David Melo, para que pongamos sobre la mesa la urgencia de un sector que, además del simbolismo de un cambio de nombre por el de ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, necesita políticas públicas claras y aterrizadas. Omar, bien o mal, igual con todo este asunto de la economía naranja se generó como una discusión muy amplia alrededor de lo que entendíamos por cultura. ¿Qué sucede ahora discursivamente con la llegada del gobierno Petro? Quisiera que lo miráramos en eso, como discursivamente. Entonces, ¿cuál es el contrapunto o cuál es la respuesta que hay después de estos años donde pues, la economía naranja fue la bandera del gobierno, y en qué estamos desde ese lugar, viendo lo que se prometió en campaña y viendo lo que se está haciendo en este momento, el cambio del nombre, bueno, todo este asunto discursivo alrededor de cómo entendemos la cultura? Pues no sé, yo realmente no sé, porque casi que la respuesta correcta es que como no hay ministro, no hay nada, no sabemos. Hay un poco de declaraciones, yo no sé qué estarán haciendo en la vida real. Lo único que sé es que el ministerio, muchos amigos han salido, que muchos contratos no se hacen, que hay muchas cosas paradas, que viven diciendo discursos, que poco se hace. Yo como periodista es lo que veo, ¿no? Yo lo que veo, no veo nada. O sea, es como que hay una destrucción de la economía naranja, lo que fuera. He visto del ministro encargado son frases desentonadas, sin ningún sentido, hablando de todo. El otro día fui y le dijo a los medios comunitarios que ellos eran el real modelo de cultura de Colombia. No joda, a ver, o sea, ni los medios comunitarios son eso, ni los quieran comprar por ahí porque no va a pasar absolutamente nada. O sea que yo los veo como están en una fiesta que fueron invitados, no saben para qué fueron invitados, como que
Y entonces cada uno cree que están invitados para, no sé, para hacer lo que se les dé la gana y decir lo que quiera. Yo no sé internamente, pues, qué hay, o porque no lo han comunicado, porque toda la comunicación que llega de ellos es totalmente frases como tuiteables y nada más. Entonces yo, digamos, esta evaluación, si me dijeran cuál es el resumen de este gobierno, es que no existió nada. O sea, que en cultura no existió nada, que no veo nada, no se ha hecho nada y que es una tristeza porque si algo le servía a un gobierno popular, progresista, era que usara la cultura instrumentalmente, si quiere, para meterse en los territorios, meterse en las comunidades, construir colectivo, hacer la enunciación colectiva de los sentidos de Colombia. Eso, para eso sirve la cultura. Y pues, si quieren imitar gobiernos extranjeros, pues vean lo que hizo en la época de Cristina en Argentina. Hicieron un modelo, lo que hizo Lula con los puntos de cultura en Brasil. Si quieren imitar, va a ver algunas cosas que ha hecho México. O sea, no es tan difícil. O sea, si quieren cambiar de modelo y hacerlo más metido con la ciudadanía y más con la gente, ya hay ejemplos. Entonces aquí lo único que uno sabe, y como dice Adriana, comenzamos a hablar de una cosa que como que van a hacer óperas en los barrios, pero nosotros, o sea, ¿por qué terminamos discutiendo esa vaina si es que no hay ningún proyecto, no hay nada? Entonces, pero nos toca imaginarnos, porque cada frase es como una imaginación de para dónde va. Cuando uno ve los eventos, no ve como una presencia del Ministerio de Cultura técnicamente movilizado a algún lado. Me imaginaba que esta vez que David sabe mucho más y Adriana, el Ministerio de Cultura, una de las cosas que ha tenido más bacanas, de pronto por equivocación, pero es que como llegaron mujeres afro como Paula Marcela Moreno y la última que fue la última ministra de Duque, pues lo afro ha tenido una presencia muy fuerte en el Ministerio de Cultura. No sé qué habrá pasado con eso, uno pensaría que podría haber mucho más, pero todo lo que yo diga es ficción, o sea, no tengo ni idea, pero es la de un periodista que oye lo que dicen y no tiene ni idea frente a ese tipo de mirada. Entonces, creo que estoy tan perdido y Adriana tiene razón cuando dice ¿no? que lo critica un pronto la economía naranja mal. Sí, pero yo creo que fue muy mal comunicada o nunca explicada o nunca puesta en escena o nunca esto. Y los discursos de Buitraguito eran muy terribles, o sea, era una cosa terrible. O sea, que la densidad de la discusión, como tú la planteas, estaba como que nunca fue claro qué es lo que significaban con eso. Y entonces la reacción de cuando uno no entiende es reaccionar visceralmente a eso, a ese no entender. Y creo que pues fracasaron por lo menos en comunicarla. Adriana, creo que quiere responder un poco algo sobre ese punto, ¿no? Pues yo pienso que sí, sin duda fracasaron en comunicarla, pero es que yo pienso que hay un tema mucho más importante que es el control ciudadano. Es decir, cuando uno tiene en sus manos herramientas para hacer control ciudadano, uno puede preguntar cosas. Entonces, por ejemplo, yo con mi pobre aliño, porque yo de oficio soy cineasta, pero yo con mi pobre aliño indumentario, como diría Cervantes, armé una tabla para entender cuánto se ha invertido en el Ministerio de Cultura en los últimos 10 años y entender cómo eso aplicado a la corrección de inflación, ¿a qué correspondía eso? Me tomó 3 horas en un domingo y eso me arrojó un resultado muy básico de decir, el gobierno Petro, con toda la corrección monetaria y todo, este año ha invertido la mayor cantidad de plata en la cultura en los últimos 10 años, análogamente al segundo año, no, sería como el último año del primer gobierno Santos. Es decir, es igual la cantidad de inversión o casi igual la cantidad de inversión. Es decir, entonces, eso es básicamente una herramienta como de información ciudadana que uno puede tener y si uno va 2 segundos a mirar economía naranja o economía cultural y se encuentra con la UNESCO, ¿sí? Uno dice, bueno, señor, yo soy un ciudadano, ¿sí? E independientemente de que usted me guste o no, usted es mi presidente de la República, así yo haya votado o no por usted, y yo necesito saber usted qué está haciendo por esto que usted llama la economía creativa. Pedirle cuentas al estamento, ¿sí? Es una cosa que sí debe hacer la ciudadanía, ¿no? Sobre todo si ha tenido la inquietud y si ha tenido el deseo y si ha tenido la educación para formarse y entender. Entonces yo pienso que creo que hay un problema, hay un problema grande que no está pasando ahora. Creo que las personas y el sector cultural se
están sumando, se están juntando, están conversando y sí están tratando de tender un puente con el gobierno actual, porque el plan de gobierno que presentó el ahora presidente Gustavo Petro era un plan bastante complejo y completo y una promesa de una gran promesa para el sector cultura, donde denotaba una comprensión profunda del sector cultura. Y en este momento, con este tipo de presidente como es Gustavo Petro, el sector cultura sí puede ir a tender puentes y a dialogar, que creo que es lo que está pasando, de hecho, ¿no? O sea, la gente sí está pidiéndole cuentas al gobierno y sí se está sentando con el señor presidente y le están diciendo, bueno, solucionemos esto. Pero más allá de decir, solucionemos esto, pongan un ministro en firme, sea quien sea ese ministro en firme, nadie está, no hay, o sea, hay un vacío desde justamente la institucionalidad, que es el que nos deja a todos muy confundidos y creo que es el que nos tiene a todos acá. Es decir, por fin hay una instancia de gobierno abierta, digamos, a lo popular y al diálogo, se abren esos canales de diálogo y sin embargo no hay una respuesta. Entonces está todo el mundo también muy expectante, ¿sí? De saber si es que cualquier igual forma o propuesta o borde político, de todas maneras, se sitúa en esa misma, ¿cómo decirlo?, distancia con la cultura, donde nadie finalmente quiere ponerle el cascabel al gato y hablar claramente, que es creo que lo que está pasando en este momento. David, misma pregunta, ¿cómo interpreta usted? Es decir, ¿qué se cambió, digamos, a nivel discursivo? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la respuesta, digamos, del gobierno Petro frente a lo sucedido y las discusiones dadas en el gobierno Duque? ¿Y qué está pasando institucionalmente actualmente? Sí, yo creo que el lema del gobierno claramente es el tema del cambio. Y en el caso de cultura, pues es muy fácil pasar de un proyecto basado en la economía, casi que el peor enemigo de la cultura, a un proyecto en donde ese cambio, con la llegada de Patricia Ariza, se concreta en tres o cuatro palabras. Yo diría que una cultura de paz, algo realmente muy esperado y donde quisiéramos verlo convertido en algo muy concreto. Segundo, la dimensión territorial. Patricia hace toda una serie de diálogos por el país, acompañado de manera transversal por el gobierno, se oye a los territorios y sobre todo se pone un acento en los territorios más afectados por el conflicto. Y el concepto de lo popular que ponen como contrapunto a la economía naranja, en donde también se habla de economías populares y comunitarias, de la informalidad y de cómo lograr que esa informalidad llegue a los beneficios del ministerio, que están por ahora circunscritos, la mayor parte de ellos, a quien tiene una cédula, a quien tiene un RUT, a quien puede cumplir una serie de requisitos, y pues el desafío de llegar a estas economías informales o comunitarias va a ser enorme. Ahora, como todo el gobierno, creo que el discurso de cambio está más fuerte en el discurso que en la acción. No vemos claramente las acciones son muy desordenadas y vemos más activismo, lo que se llamó el estallido cultural, fue más como una repartición de plata entre amigos que pues hicieron unas puestas en escenas para el presidente, pero que no se vio tan claramente cómo ese estallido conectaba con las dinámicas más de largo plazo, con procesos, con esas comunidades, y se sintió un poquito pobre el estallido. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, pues viene toda la tensión entre la ministra y el viceministro ahora encargado, alrededor de yo creo que es el único tema que estamos discutiendo públicamente, que es esta agenda de educación en las artes y que por alguna extraña razón el viceministro encargado ha decidido circunscribir a las orquestas, cuando pues era en la promesa de campaña no solamente formación en músicas académicas, sino en todas las expresiones de la música, pero de la danza, pero de la literatura, pero de las visuales, pero de las audiovisuales. Era una gran movilización lo que nos habían prometido, ya no solamente con los pobres presupuestos de Mincultura, más una adición presupuestal que sabemos muy bien de 100.000 millones en qué se va a gastar todavía claramente,
más unos presupuestos que debían venir de educación que tampoco hemos visto. Entonces, pues diría distancia entre el discurso, un discurso que nos gusta, lo sentimos más próximo desde el sector cultural, pero que no vemos concretado en acciones. Y una de las expresiones de esa falta de acción, de esa cierta inacción, de ese cierto suspenso, es haber perdido el primer año de gobierno sin proyectos de ley de alguna importancia. Llevar el proyecto de ley del cambio de nombre pues ha causado mucho asombro, pues porque eso no parece realmente significar mayor cosa en términos de la transformación y el cambio que esperamos. Los dos proyectos que se movieron adicionales fueron proyectos de iniciativa parlamentaria, uno de la música y otro de canasta básica, con muchos elementos para discutir. Y los grandes proyectos que estamos esperando, que son una reforma del Ministerio de Cultura, una ley de memoria, una ley de teatro que impulsaba el sector de la ministra Ariza, y una ley de seguridad social de los artistas, pues no conocemos casi nada sobre esos cuatro proyectos de ley y parecen en completo suspenso. Y los anuncios, pues muy dirigidos a las orquestas, que es donde este viceministro encargado tiene su mayor experiencia, pues también muy extraños porque parecen desconocer procesos de más de 30 años, como mencionaba Adriana, lo de Batuta, pues como así que el país ha creado toda una estructura de un sistema de orquestas desde Batuta que cuando se le pregunta al viceministro encargado como que dice, no, pero es que esto es otra cosa, no dice, entonces vamos a hacer dos sistemas o vamos a hacer muchos porque Bogotá tiene un sistema, Pasto tiene un sistema, Medellín tiene un sistema. Entonces, ¿cómo es exactamente la articulación de esos sistemas de orquestas? Pero sobre todo la gran pregunta, ¿cómo va a ser todo ese proceso musical de cada rincón de Colombia y las otras artes que todavía no tienen una respuesta en la nueva apuesta del gobierno Petro? Bueno, para terminar, entonces, quisiera pedirles dos cosas. Por un lado, como una última reflexión, si la quieren dar alrededor de lo que está pasando en este momento, las falencias o las cosas que ustedes ven que son puntos cruciales a entender sobre los vacíos que podemos estar presenciando en este momento. Y segundo, que plantean o para dónde creen que debe ir esto, recogiendo un poco igual aspectos que se han tocado, ¿no? Como el presupuesto, los activismos, las políticas culturales que se deben implementar, la conexión con el sector cultural como tal, como hacia dónde creen que podría caminar esto, como esas dos partes de la pregunta. Si quiere, Omar, arranquemos por usted. Uf, pues yo lo único que quisiera es que pues haya una política y que haya unos nombramientos y que se estabilice el Ministerio de Cultura. Yo lo único que pediría desde afuera es eso, de trabajar eso. Y desde el lado que me corresponde a mí, me parece que pues hay un abandono que parece que no sé por qué de todo lo comunitario que se ha venido haciendo y que creo que hay un trabajo de lo popular que debería estar, porque además así como en lo industrial todo, por ejemplo, si la gente que hace cine no tiene financiamiento, no tiene nada que hacer, pero en lo popular hay gente que necesita que le ayuden con alguito para sobrevivir haciendo cultura en su pueblito, o sea, y esas cosas son urgentes, o sea, eso no puede ser manejado populistamente como que le asigno acá y no quede claro y no sabemos y te inviten, que deje de hacer tantas reuniones y hagan, o sea, es que menos tweet, menos reuniones y más propuestas concretas de qué significa la cultura en este gobierno. Adriana, como misma pregunta en esas dos dimensiones, como una reflexión frente a estas falencias que se pueden estar manifestando en este momento y teniendo en cuenta lo que hemos hablado, hacia dónde podría caminar este asunto. Yo pienso que este es un gobierno que llegó a la Casa de Nariño apalancado e impulsado por un sector sensible a el cambio como es el sector cultural. Y que en ese sentido creo que necesitan una priorización inmediata. En términos de liderazgo, en términos de presupuestos, en términos de diálogo con las autoridades que queden electas en las regiones, es decir, hay también un puente con las regiones que es fundamental, y en términos de ejecución presupuestal. Creo que la ejecución del ministerio es
muy bajita, y eso en gerencia pública es trágico, la verdad, que estemos en julio y que la ejecución esté por debajo del 50% es muy, muy angustioso. Entonces creo que también se necesita una mano muy, muy, muy acuciosa que permita ejecutar con transparencia y con diligencia. Yo creo que por ahora este gobierno lo tiene todo ganado de todas maneras con el sector cultura, que no creo que lo vaya a abandonar, pero creo que el mensaje de urgencia y de atención priorizada al sector cultura con seriedad y con suficiencia es muy importante. David. Bueno, yo hice 4 punticos. Uno primero es, yo creo que necesitamos ministro y necesitamos equipo, necesitamos viceministros, directores, asesores, necesitamos toda una experiencia. Ojalá voces nuevas, ojalá voces con más trabajo popular, con más trabajo en el territorio, pero voces que sepan de cultura, no que sepan tanto de política, porque los que hay ahorita saben más como de política que de cultura en su mayoría. Entonces necesitamos equipo que sepa de cultura y que pueda trabajar con esa perspectiva territorial que nos han prometido. Lo segundo, yo creo que hay que tener una sinceridad mayor en la conversación entre la ciudadanía, los artistas, los intelectuales, los gestores y la institución. Hay una ruptura en esa comunicación. Te quiere oír al que me dice cosas bonitas, pero al que me hace críticas lo veo como un enemigo, como un vendido a los opositores. Hay como una tensión de la política que se ha transmitido al diálogo que debe haber entre los artistas y en la institución, al diálogo que debe haber entre los procesos comunitarios y la institución. Y eso es terrible porque el ministerio había hecho un gran esfuerzo por no dejar entrar la polarización política o el discurso político, además porque la cultura siempre ha estado en contra. Nosotros siempre hemos sido un sector en contra de todos los gobiernos. Y cuando este gobierno pensó que es que la cultura iba a ser como porque sí, a favor de todo lo que decidieran, y yo creo que está bien que haya voces disidentes, voces que reclamen, y hay que oír esas voces, y si había un espacio para oírlas, así no se reaccionara, pero por lo menos oír en los consejos municipales que hay en los 1.100 municipios, en tantos espacios que se crean, en ese estallido cultural que intentó la ministra Ariza en las juntanzas, pero eso tiene que ser una disposición permanente de diálogo. La tercera, pues yo creo que hay que ir al Congreso, o sea, si ellos no van a ir al Congreso, realmente van a dejar la política cultural a mitad de camino, y hay que ir con proyectos de verdad serios que creen nuevas fuentes de financiación y que fortalezcan ciertos programas que tengan que ver con la agenda política que nos han prometido, agenda por la que votaron muchos. De hecho, el sector en su mayoría votó por este presidente con ese programa, y no vemos que ese programa se está haciendo. Y lo cuarto, pues ya lo dijo Adriana, me sumo a su invitación a la esperanza de que el gobierno realmente ejecute los programas, ejecute los presupuestos, ponga a andar ya tanto programática como presupuestalmente la acción del ministerio, y la hagan bien, no con tantos. La sensación que tenemos es como de ciertos favoritismos. No, hay que hacerlo con criterio democrático como el que prometieron y con eficiencia, porque es que de todas maneras los riesgos de no ejecutar bien en una entidad tan frágil como el Ministerio de Cultura pues son muy altos. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo o callar para siempre? No callaremos nunca. Que Omar, Más bien, sí. Callado no, pero... Que Omar, que es el decano de este grupo, nos hable porque yo sí creo que es muy importante hoy todo ese movimiento ciudadano que se ha venido dando, no solamente el que se manifiesta en cartas, el que sale a las marchas, el que está resistiendo con sus proyectos artísticos y culturales en todos los rincones del país. Pues realmente hay mucha esperanza puesta en un gobierno progresista, y de verdad lo que estamos viendo es mucha frustración al cumplir el primer año,
y mucha sensación de que esa frustración se va a multiplicar si no son capaces como realmente de hacer un proyecto cultural realmente transformador como el que necesita un país en pleno implementación de un proceso de paz. Omar. No, yo voté por Petro, pero estoy desilusionado con la cultura, para decir, o sea, que nos está ganando de enemigos a los que estábamos a favor de él, o sea, que por favor, o sea, en el sentido que creíamos. Yo siento que este gobierno ha sido bueno en muchísimas cosas, pero en lo mío es una porquería, que es cultura y medios públicos. Entonces, ¿qué hago? No puedo quererlo desde ahí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a Vital Importancia y pues le estaremos haciendo seguimiento a este tema que ojalá tome alguna dirección clara en algún sentido. Oye, profe, ¿tus estudiantes son artistas? El momento para que todas y todos conozcan sus obras ha llegado. Invítalo a listar sus dibujos, cuentos, animaciones, fotografías, esculturas o cualquier representación artística. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. ¿Qué balance hace de lo ocurrido con el Ministerio de Cultura hasta el momento? Me llamo Óscar Hernández Salgar y soy director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. El balance, pues hasta ahora es triste decirlo, pero es muy malo, no solamente por la incertidumbre que se ha generado en muchos campos por la interinidad de los cargos directivos en el ministerio, en áreas como en patrimonio, como en artes visuales hay una absoluta falta de claridad, sino también por la baja ejecución, aunque la baja ejecución puede ser común a otras carteras de este gobierno, pero de todos modos es muy baja la ejecución que se ha hecho en el Ministerio de Cultura, pero también por decisiones que han conducido a una mayor concentración tanto de los recursos como de la infraestructura cultural en el país, que es precisamente la dirección contraria a la que deberíamos estar yendo. Lo que se hizo con el programa de Sonidos para la Construcción de Paz es privilegiar una parte gruesa del presupuesto para agrupaciones centralizadas en lugar de ver cómo se optimizan los recursos para llegar a donde más se necesitan. Eso sumado a otras acciones erráticas, como por ejemplo, aunque esto no depende directamente del ministerio, pero exabruptos como lo que se hizo en Artesanías de Colombia con la silla del pensador, que es un gasto absolutamente innecesario. En el ministerio una ausencia total de una visión clara, sustentada conceptualmente de hacia dónde debe ir el país en materia cultural. Al contrario, lo que hay es un debilitamiento de los sustentos conceptuales de la política cultural. El ministro ha insistido en que la nueva definición de cultura con la que va a operar ya no es la que está en la ley 397, sino la de García Márquez. Y es chistoso porque cuando hablan del aprovechamiento social del conocimiento, García Márquez solo dijo eso de paso en una entrevista que le hicieron en la UNESCO en el 96. Y lo dijo de paso precisamente porque estaba contestando una pregunta sobre la dificultad de definir la cultura. Es decir, ahí no hay una definición conceptual de cultura. La que tenemos es la que está en la ley 397, que además viene de Mondiacult. Y lo que quiere el ministro es pasar por encima de eso. Se está desbaratando el sostén conceptual del Ministerio de Cultura y de la política cultural en Colombia. El balance es francamente terrible. Mi balance del Ministerio de Cultura en el primer año del gobierno Petro: desolador, desesperanzador, decepcionante. Creo que el sector cultural en su diversidad, en su complejidad y en su riqueza también no ha sido escuchado realmente por el ministerio, a pesar de que, digamos, ha habido algunos intentos de las mesas nacionales de música y demás. Creo que son intentos valiosos que no alcanzan las expectativas y las necesidades de un sector que ha sido pues usado, vilipendiado, despreciado durante muchos años y que además pues estuvo totalmente involucrado en la campaña del gobierno Petro. Entonces creo que hay una desazón totalmente justificada del sector
Creo que sobre todo el sector musical hay una pugna allí que no es solo una pugna cultural o estética, sino que es una pugna política también. Creo que hay unos sectores que están siendo involucrados y eso es interesante. Por ejemplo, el sector hip hop, en el caso de la dirección de emprendimiento, que es como digamos, un cambio, unas decisiones que se han tomado recientemente. Creo que eso es importante, pero a mí me preocupa que eso sea como que se esté usando al sector hip hop para limpiarle un poco la cara al ministerio y a su falta de compromiso con las políticas públicas realmente incluyentes. Creo que se ha dejado de lado, como se ha dicho insistentemente, pero creo que hay que seguir diciéndolo, se han dejado de lado pues los procesos en los territorios en términos pues de procesos pedagógicos musicales, de diversidad musical, de la música de tradición campesina y de arraigo campesino y popular. Creo que eso se ha como postergado, esa conversación, y repito, a mí me preocupa mucho como que se haya hecho algunos intentos, digamos, como de limpiar la cara un poco del ministerio, teniendo estas mesas de conversación con figuras públicas, con artistas reconocidos, que pues digamos que chévere, pero si eso no se refleja en unas políticas reales, especialmente, digamos, desde esta dirección de emprendimiento, que es la dirección que además tiene a cargo todo el tema de economía popular aplicada a las artes, culturas y saberes, pues termina siendo un poco superficial, ¿no? y vacío el discurso. Creo igual que con este nombramiento como que vuelve una luz de esperanza al sector, pero también digamos que me preocupa un poco que vuelva a ser como una nueva forma de tranquilizar al sector y que en el fondo pues no haya otra visión del país y de sus músicas. Especialmente hablo de la música porque digamos que es en ese sector donde hay mayor preocupación en términos, digamos, también, digamos, de identidad, ¿no? Porque lo que está en juego con todo el tema, digamos, de la imposición de la formación occidental en música sinfónica por encima de las músicas tradicionales, pues lo que está en juego es una pregunta sobre la identidad cultural, ¿no? Sobre nuestra propia historia y digamos que son temas muy de fondo que nos competen, digamos, como sociedad. Entonces creo que allí están en juego pues como todas estas pugnas simbólicas también sobre qué es la identidad y qué, como hacia dónde estamos yendo en este gobierno y en esta paz total, ¿no? Cómo la cultura puede perfectamente ser botada a un lado durante todos estos meses, ¿no? Entonces creo que hay unas preguntas de fondo que siguen vigentes a pesar de un nombramiento que refresca un poco al sector. Dadas las discusiones recientes, ¿cuáles son los retos o posibles caminos que podría tomar el gobierno para construir un relato de cultura acorde a sus propuestas y que sea ejecutable en términos de política pública? Para poder sacar adelante una política cultural, como le dijimos al presidente en la reunión que tuvimos con varios representantes del sector, dado que el problema es de enfoques, y es un problema reiterado, sistemático, que no se va a solucionar simplemente con algunas mejoras pequeñas, es imperativo, es necesario cambiar la cabeza, cambiar la dirección que hay actualmente en el Ministerio de Cultura, dejar en propiedad a alguien que sea reconocido por el sector, que tenga trayectoria, que tenga una visión clara de hacia dónde se puede conducir el país en materia cultural, que se rodee de un equipo capaz y que pueda elaborar muy rápidamente y de manera consultiva, que eso es un reto enorme, cada vez es más fuerte el reto precisamente por las demoras que hemos tenido, pero alguien que pueda elaborar muy rápidamente un plan de acción que esté acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, que esté acorde con el Plan Decenal de Cultura, que ya existe y que ya tuvo una revisión enorme y una participación enorme desde el gobierno pasado y que es un buen punto de partida, que no hay que desechar. Yo creo que tratar de inventarse el agua tibia en este momento es contraproducente. Hay que avanzar sobre lo que ya se ha construido y hay que actuar rápido, porque si no, no se va a poder ejecutar el presupuesto, no se va a poder generar la confianza que se está perdiendo en el sector cultural y en las regiones. Creo que el primer gran reto pues tiene que ver con la ejecución presupuestal del ministerio, que se está ejecutando, que se ha ejecutado. Hay direcciones del Ministerio de Cultura que han tenido una ejecución presupuestal irrisoria, vergonzosa para ser el ministerio con más presupuesto de la historia
de lo que nos ufanamos y se ufana el mismo gobierno. Entonces creo que ese es un tema de fondo que pues tenemos que empezar a ver. Los desembolsos en general, ¿no? La adjudicación de los estímulos nacionales que se empezó a hacer hasta hace poco, solamente el anuncio. Entonces digamos que hay un tema de retrasos de ejecución brutales, peligrosísimos también para el sector. Creo que ese es el primer reto. Y viene otro también que creo que es quizás más simbólico, pero no por eso menos importante, y es pues cómo tramitar que un gobierno al que le apostó el sector cultural desde campaña y desde mucho antes, incluso como sector, pues digamos que tuvo esa vergonzante actitud como de espéreme ahí ya, de no dar explicaciones, ¿no? De responder con arrogancia también frente a las interpelaciones y frente a las preguntas sobre el nombramiento. Creo que eso nos deja muy mal parados también, deja mal parado al gobierno, y creo que pues el nuevo nombramiento refresca y es como una esperanza para el sector, pero creo que hay que revisar pues a fondo esas dos cosas, porque pues pasaron muchas cosas en estos meses. ¿Qué implicaciones tiene que un ministerio tenga en interinidad tantos meses a su ministro y a sus viceministros, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso a nivel pues de todo, de ejecución, de política pública y demás? Y hay otro tema que me parece clave, que es hasta qué punto con este tema de la instrumentalización de la cultura, pues empieza el gobierno también a tener unos discursos, digamos que yo comparto, pero que terminan por opacar problemáticas urgentes y concretas. Quiero decir, por ejemplo, desde la Dirección de Emprendimiento viene haciéndose un puente y dándosele un énfasis muy importante al hip hop, y allí digamos que hay un discurso detrás que tiene que ver con que el hip hop y en general el arte, pero específicamente pues la música y el hip hop pues salvan vidas. Y yo tengo algunos problemas con este planteamiento porque siento que con ese discurso se opaca las preguntas de fondo, que son cuáles son las condiciones de seguridad social y laborales de los artistas en Colombia, ¿no? El rap salva vidas, pero ¿quién salva a los raperos y a las raperas de Colombia? Y de ahí para abajo, digamos, solamente por poner como ese ejemplo, pero creo que es muy importante que el discurso no opaque la política pública, y creo que ese es un riesgo al que se enfrenta y se está enfrentando hace ya un tiempo el Ministerio de Cultura, a que el discurso sea más grande que la ejecución, y que la ejecución de manera consciente y sensata y acorde a las necesidades del sector cultural. Este podcast no podría ser posible sin la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, la edición de Adriana Castellanos, la producción de María Cuestas y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es María Cuestas y esto es de vital importancia, uno de los tantos podcasts que hacemos en Capital Sonoro. Suscríbanse y únanse a la conversación. En todos los lugares digitales nos encuentran como @canalcapital. Capital Sonoro.